Dios te bendiga y Dios te guarde. Estás en un nuevo programa de Un Consejo de Dios. Te habla como cada programa el pastor de la Iglesia Tierra Prometida en Sevilla, Armando Ruiz. Esta semana vamos a ver algo importante. Vamos a ver las profecías de Jesús, tanto con su nacimiento y con su ministerio. Y vamos a traerlo porque hay hermanos, hermanas que tienen un poco de dudas sobre los textos bíblicos que realmente hablan sobre el carácter profético en el nacimiento y ministerio de Yeshua, el Hijo del Eterno. Por eso vamos a estar viendo durante toda la semana el texto bíblico que lo profetiza en el Antiguo Testamento y el texto bíblico que habla de él en el Nuevo. Vamos a empezar, sin más demora, en el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento. Es uno de los profetas menores. Miqueas capítulo número 5, versículo número 2. Miqueas 5:2. Dice la palabra lo siguiente: Pero tú, Belén Efratá, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Bueno, aquí vemos como Miqueas, varios siglos antes del nacimiento de Jesús, ya está relatando, y vamos a volver a leerlo: Pero tú, Belén Efratá, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Belén Efratá, porque Belén estaba situada en el territorio, las montañas de Efratá, que le llamaban. Belén Efratá es igual que decir Belén. Perteneció durante bastante tiempo, fueron sus orígenes más primitivos, pertenecía a los descendientes de Caleb. Y una pequeña parte de los habitantes de Judá, digamos que la tribu de Judá, fue a parar a Belén, llamada Efratá. Pero eso no es lo que más nos interesa. Lo que más nos interesa es desde el punto de vista profético, desde el punto de vista como la Biblia nos narra y nos adelanta por bastantes siglos antes dónde nacería el Mesías. Y vamos a ver las profecías de Jesús, que la primera que tenemos, vamos a ver más durante toda la semana, de una virgen, su ministerio no solamente a los judíos, sino a los no judíos, sus curaciones milagrosas, su entrada en Jerusalén, etc. Todo esto está en la Biblia, y todo esto es bueno que lo sepamos, y todo esto es bueno que lo compartamos. Por eso hemos leído que tú, Belén Efratá, tan pequeña entre la familia de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Luego ya hemos visto aquí como que Miqueas, por varios siglos antes, ya nos está hablando, nos está relatando en el lugar en el que proféticamente iba a nacer el Salvador. Hay que decir que Miqueas es contemporáneo sobre el mismo tiempo de Isaías, de Oseas, de Amós, o sea, sobre aproximadamente el siglo 8 antes de Jesucristo. Luego ya por 750, 800 años antes, estaba establecido por Dios en el lugar donde nacería el Señor en Israel. Será Señor en Israel, y sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Son textos antiguos, son textos que tienen bastante que ver con la creación, bastante que ver con la persona del Dios eterno y todopoderoso. Pero repito, no vamos a entrar en textos un poco más complicados de explicar, sino simplemente para que sepamos, para que sepa la Iglesia, como que en Jesús, en el Cristo, en el amado, se cumplen todas las profecías en él. Todas las profecías antiguotestamentarias
profecías de profetas mayores, profetas menores, se cumplen en él. ¿Y dónde vemos esto en el Nuevo Testamento? ¿Dónde vemos que Jesús nació en Belén? Pues si nos vamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 2, ya en el Nuevo Testamento, Mateo 2, versículo 1, tenemos que dice la palabra: cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios, preguntando, etcétera. Eso vamos a dejarlo hasta ahí, solamente veremos el 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios. Luego vemos ahí el lugar exacto donde nació Jesús, en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Se ha demostrado a través de los tiempos, se ha demostrado a través de la historia extrabíblica, que no porque lo escriba Mateo quiere decir que realmente esto ocurrió aquí, no. Hemos visto como los historiadores, y repito, historiadores extrabíblicos, han demostrado que realmente existió la ciudad de Belén, que realmente existió el nacimiento de Jesús. Incluso historiadores como Flavio Josefo, que durante un tiempo vivieron el tiempo de Jesús, durante unos años él vivió el tiempo de Jesús, el Maestro, el Mesías, narran, escribe como realmente él nació en Belén de Judá. Textos bíblicos que dicen también que el Maestro, que Jesús, que el Rey de Israel era descendiente de la tribu de Judá. Era descendiente de este hijo de Jacob llamado Judá. Luego vemos como la profecía del Señor de Israel que hemos leído en Miqueas se cumple perfectamente en la persona y en la obra de Jesucristo. Es por todos conocido porque nos hemos criado en ello, en los villancicos, donde narran que Jesús nació en Belén, etcétera, al portal de Belén, etcétera, etcétera. Pero no hemos profundizado, quizás muchos no nos hemos o no se han preocupado realmente en ir al texto bíblico original y decir, voy a ver dónde realmente me dice a mí que Jesús, al cabo de 7 o de 8 siglos, va a nacer. ¿Y dónde van a ser exactamente para que realmente se cumplan en él las profecías? Y lo hemos visto. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Belén Efratá, tan pequeña entre las familias de Judá, del día de salir el que será Señor en Israel. Efectivamente, todos ustedes saben cómo nació Jesús. Iba su madre embarazada, junto con José que la acompañaba, iban a censarse por orden del Imperio Romano para que hubiera un censo para saber exactamente cuántas personas había, y ella estaba casi de parto, iba de un lugar a otro, no había lugar, aquí o allí, pasaban en ese momento por el pueblo de Belén, porque Jesús, tienen ustedes que entender que era originario de Galilea, no de Belén. Galilea está al norte, Belén está más al sur, está como a 4 o 5 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. ¿Qué hacía un niño que vivía más al norte a varios kilómetros naciendo en el sur? No tiene mucha lógica si esto no es profético, y realmente es profético. Él no era originario de Belén, sus padres no vivían en Belén, pero el profeta Miqueas, por unción del Espíritu de Dios, dijo dónde tendría que nacer, dónde iba a nacer, y realmente nació allí, en Belén de Judea. No es casualidad. Muchos sí querrán llamarlo esto casualidad, muchos querrán llamarlo esto implantación de alguna o de otra manera, pero es la realidad, porque luego vamos a seguir viendo textos bíblicos mañana, pasado, en el que realmente las profecías de Jesús, de su nacimiento, de su ministerio, están totalmente respaldadas por cómo y de qué manera lo hizo Él. Ya luego vemos también, cuando leemos Mateo, vemos también cómo el ángel
se le presenta a José, tienen que huir hacia Egipto por la persecución del rey Herodes, por celos, hacia el Salvador que iba a nacer, que no quería, matando a niños menores de 2 años, un largo etcétera. Pero quiero que ustedes, iglesia, hermanos, hermanas, crean que la profecía de Miqueas capítulo 5, verso 2, se cumple, y que se cumple en Belén, y que es un escrito bíblico, bíblico también, el que lo atestigua y el que da testimonio de ello. Por eso, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Te espero mañana en un nuevo programa de Un Consejo de Dios. Puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube indicando Pastor Armando Ruiz Garrido, en www.radiotierraprometida.org o a través de tu teléfono móvil con la aplicación TuneIn Radio, indicas Radio Tierra Prometida. También puedes hacerlo a mi cuenta de correo electrónico unconsejodedioshoy@hotmail.com. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.